Bien, damos inicio a nuestro tema: ¿por qué Dios permite los sufrimientos? Vuelvo a repetir el tema de esta noche: ¿por qué Dios permite los sufrimientos? Bien, vamos a ir, mis amados, a las Escrituras y vamos a colocar este subtema. Este subtema dice: el origen de los sufrimientos. El origen de los sufrimientos. Estamos hablando a nivel humano y nivel terrenal. Bien, Génesis capítulo 3, verso 17. Nos habla de algo muy interesante que sucedió en el principio. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo colocó sobre un huerto que el Señor, había plantado. Bien, quisiera pedirle a mi hermana Marisela si nos pudieras ayudar a leer Génesis 3, verso 17. Recuerde que estas citas hay que anotarlas también en su libreta, por favor. Bien, ¿qué nos dice Génesis capítulo 3, verso 17? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow, mire qué tremendo es. Nosotros podemos afirmar que el origen de los sufrimientos, escuche con atención, el origen de los sufrimientos comienza aquí. Cuando Adán y Eva cometen el pecado de la desobediencia y Dios comienza a dar juicios y castigos. Primero le da el castigo a la serpiente, segundo le da el castigo a Eva y termina con Adán, diciéndole: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pues yo quiero decirle, mi amado estudiante, quiero decirle que los sufrimientos para el ser humano dan inicio en la desobediencia, en el tiempo o la faceta del huerto que estaba en Edén. Es ahí donde se desencadena las lágrimas. Empezamos a llorar por decepciones, empezamos a llorar por la falta de amor, empezamos a llorar por muchos motivos. Ahí es donde comienzan los climas a ser tan extremos también. Imagínense, el clima extremo, las circunstancias adversas, los hombres con un corazón malo. La Escritura dice que desde el principio los hombres se inclinaron hacia lo malo. Y cuando hablamos del ser humano estamos hablando de todos nosotros. Dice que desde nuestra juventud el corazón estaba inclinado hacia lo malo. Pero los sufrimientos allí comenzaron. Sufrimientos por causa del pecado y de la desobediencia. Quiere decir que para Adán la vida del huerto era totalmente un deleite. Para Adán la vida del huerto, mis amados, era un deleite total. Pero se encuentra el origen a través de la desobediencia. Y es ahí donde comenzó el problema. Porque uno de los hijos mata al otro y
los sufrimientos de ver a la familia en pleito, de ver a la familia amenazándose de muerte, de ver a la familia engañándose unos a otros. Y ahí comienza, mire, con esta familia, ahí comenzó los sufrimientos. Y esto me parece interesante poder resaltarlo, porque recuerden que la maldad ya está desde antes de que Adán llegara. Ya la maldad está operando, ya la maldad está trabajando, ya la maldad está ganando territorio, terreno. Pero Adán se encontraba seguro en el huerto. Eva se encontraba segura en el huerto. Solo bastó la influencia de alguien más. Vea por favor cuán terrible es poner la mirada o el oído en personas equivocadas. La concupiscencia es el deseo desmedido de algo. Es algo, un deseo enfermizo. La concupiscencia entró y esa concupiscencia nos conduce hacia la muerte y entró a través del pecado de la desobediencia en todos los seres humanos. Cuando viene Cristo nos hace renacer a nosotros y tenemos una naturaleza nueva porque somos nuevas criaturas en Él. Pero lo más interesante de esto es que dentro de nosotros tenemos dos naturalezas ahora. Tenemos la naturaleza pecaminosa, que es la concupiscencia, y tenemos la naturaleza nueva. Por eso es que hay una lucha entre el alma y el espíritu. Por eso es que dice la escritura que la carne es débil, mas el espíritu siempre está dispuesto. Cuando hablamos del espíritu del hombre, estamos hablando de la naturaleza nueva que Dios creó en nosotros para amarle, para adorarle, para buscarle, para tener comunión con Él. Pero tenemos la carne, que es la concupiscencia, la que busca llenar un deseo, pero este deseo es desmedido y viene a ser muy trágico para el ser humano. Pastor, dijo que la naturaleza nueva es el espíritu del hombre. El espíritu despierto o el espíritu renovado es la naturaleza nueva que Dios creó en nosotros. Por eso tenemos dos naturalezas. También Pablo le llama la naturaleza vieja. Y la naturaleza nueva es la que busca de Dios, la que le gusta oír la palabra, la que le gusta la oración, la que le gusta buscar la comunión con Dios. La naturaleza vieja, esa no le gusta orar, no le gusta leer la palabra, no le gusta buscar de Dios. Esa lo que le gusta es lo que nos conduce a un pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. A la carne le gusta la fornicación, le gusta el adulterio, le gusta la borrachera, le gusta la drogadicción, le gusta matar, le gusta la violencia, etcétera. Todo lo malo. Entonces, dése cuenta que el pecado entró en el hombre y por consecuente llegaron los sufrimientos. Por eso es que Dios decidió barrer con el ser humano. En el capítulo 6 de Génesis, barrió con el hombre. Lo terminó. Solo dejó a 8. Pero dentro de estos 8 venía uno llamado Cam. Y ese Cam
hizo lo malo también delante de los ojos de Dios. Y se comenzó a extender lo que es la maldad nuevamente, hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo, Él vino a darnos vida a nosotros que estábamos muertos. Ahora quiero decirle algo muy interesante. Quiero que esto quede en su mente y en su corazón. El origen de los sufrimientos, ahí está. En la caída del hombre, ahí comenzaron los sufrimientos. Bien. Pero nosotros, fíjese, fuimos creados para buenas obras. Yo quiero que usted anote eso, por favor. Pero nosotros fuimos creados para buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Alejandro, hijo, si puedes ayudarnos a darle lectura. Amén, pastor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, mire, Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Mire qué tremendo es. Eso quiere decir que desde antes de que nosotros llegáramos al huerto del Edén, déjeme decirle así, antes de que llegáramos al huerto, nos había preparado, nos había predestinado Dios. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Dígame una buena obra. ¿Qué es una buena obra? Una buena obra, Alejandro, ¿cuál sería? Ayudar a tu prójimo. Ayudar a tu prójimo, al necesitado, correcto. Fíjese, me llama la atención esto, quiero resaltarlo, que Adán y Eva pecaron sin tener una naturaleza pecaminosa. Quiere decir que ellos se encontraban al igual que los ángeles en una condición similar. ¿Usted cree que un ángel tiene ganas de pecar, sí o no? No. ¿Por qué no? Yo pienso que sí, porque igual tienen como conciencia, se puede decir. Quizá tienen deseos también como nosotros, ¿verdad? Porque recuerde que Satanás, antes de ser Satanás, era Luzbel. Y Luzbel era el sello de la perfección. Y a Luzbel le movieron el tapete, oiga. A Luzbel la maldad lo sedujo y lo llevó a pecar. No lo obligó, lo condujo, lo sedujo. Y Luzbel pecó en un estado de perfección. ¿Se da cuenta? Pecaron los ángeles y los echaron fuera. Y mire, imagínense, Adán no tenía naturaleza pecaminosa, ni Eva tampoco, mas sin embargo pecaron. Pero fueron creados para pecar, no, fueron creados para andar en buenas obras, para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Por eso fue necesario que viniese el Señor Jesucristo, para ayudarnos a nosotros. Por eso es que el Señor Jesús se metió en nosotros,
Por eso es que el Espíritu Santo se metió en nosotros para ayudarnos contra la concupiscencia, que es la carne, que son los deseos desmedidos, para ayudarnos contra el diablo, que es el tentador. Imagínense, tenemos ayuda extra nosotros para caminar en las cosas buenas. Ahora quiero explicarle algo, porque el tema se llama ¿por qué Dios permite los sufrimientos? Ahora le voy a explicar algo que tremendo es. Y lleva como título las dos tristezas. Las dos tristezas. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. Mire lo que dice la escritura. Mire lo que dice la escritura. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hayase arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, mire qué tremendo es. Qué tremendo es lo que dice esta parte de la escritura. Fíjese que son dos tristezas. La tristeza del mundo que produce muerte, los sufrimientos, las desavenencias que producen tristeza en el mundo, esta misma produce muerte. Pero para nosotros, los que Dios predestinó para que anduviésemos en buenas obras, para que anduviésemos en su camino, a nosotros, fíjese, el Señor nos produce tristeza a través de los sufrimientos, nos produce tristeza que esta a su vez produce arrepentimiento para salvación. Fíjese qué tremendo. Los sufrimientos producen tristeza y la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque recuerde que hay gente que nunca va a recibir lo que Cristo ha conseguido en la cruz para nosotros. Hay gente que nunca lo va a conseguir, pero hay gente que sí. Algunos ya lo hemos conseguido, otros están por conseguirlo. De manera que los sufrimientos nos entristecen, nos ponen tristes, pero nos conducen al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para salvación, para no perdernos en el mundo, para no perdernos en el lago de fuego, para no perdernos eternamente. De manera que los sufrimientos tienen su propósito. Los sufrimientos en Cristo, los sufrimientos en el mundo, oiga, son para muerte. Mire cómo se encuentra hoy en día el mundo. Se encuentra en guerra algunos países y produce tristeza. La gente está triste, la gente está llorando, y algunos para salvación, pero otros para muerte. Recuerde que cuando los niños mueren, los niños
mientras no hay conciencia, no hay pecado para ellos. Pero los que ya tienen conciencia, ay Dios mío, si no han recibido a Cristo, su tristeza, su tribulación, su sufrimiento los va a conducir a una tristeza, y la tristeza los va a conducir a la muerte eterna. Bien, ¿sí me explico con esto? ¿Me doy a entender? Amén, pastor. Sí, pastor. Bien, vamos a enfocarnos en la tristeza del creyente. Recuerde que la tristeza es producto de los sufrimientos. Bien, segunda de Corintios 7:9, Yareli, si nos ayudas a leer, por favor. Amén, pastor. Segunda de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Wow. Y dice Pablo, me gozo que hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, nuevamente, arrepentimiento. Porque hay propósito, dice. Habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fíjese qué tremendo es. De manera que los sufrimientos nos producen tristeza, y esta tristeza nos produce arrepentimiento para que no tengamos ninguna pérdida. En otras palabras, los sufrimientos tienen su propósito para los que estamos en Cristo. Recuerde que los sufrimientos en el mundo es para muerte, es para perdición. Bien, los sufrimientos. Primera de Pedro 2:21. Alejandro, hijo, ¿nos ayudas? Amén. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bien, fíjese que el apóstol Pedro habla acerca de los sufrimientos en Cristo. También se menciona que Cristo padeció y que aún los sufrimientos que le faltaron al cuerpo de Cristo, ahora nosotros, los que estamos en el Señor, estamos llevando parte de esos sufrimientos. Quiere decir que parte de la bendición de ser un creyente, un cristiano, es que también vamos a padecer. Vamos a llevar sufrimiento. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, qué difícil es cuando sufrimos la pérdida de nuestros bienes. Qué difícil. Qué difícil es cuando alguien se lleva lo tuyo y no se lo regalaste, y no se lo diste, sino que se lo llevó. La Biblia dice que los creyentes del primer siglo padecieron la pérdida de sus bienes con gozo, porque les quitaron sus casas, les quitaron sus ganados, les quitaron sus patrimonios, sus tierras, fueron exiliados, perseguidos, llevados a los circos romanos. A Juan
el que escribe el Apocalipsis, se encuentra preso por causa del Señor en la isla de Patmos, donde había muchos creyentes como él. Son sufrimientos. Aquí no es pare de sufrir. Aquí los sufrimientos son parte de la bendición. Bien. Vamos a entrar en el tema y colocamos punto número 1. ¿Por qué Dios permite los sufrimientos? Vaya conmigo. Punto número 1. Sufrimos para consolar a otros. Sufrimos para consolar a otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. Citlali, si nos puedes ayudar, hija, por favor. Citlali, hija, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, hija, ahí te escuchamos. Sí, me está fallando un poquito la señal. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. Perfecto, hija, gracias. Fíjese que el propósito de los sufrimientos, mis amados, aquí lo vemos, ¿verdad? Dice que podemos consolar a otros que han pasado o que están pasando por donde nosotros ya pasamos, ya vivimos. Por eso tal vez tú puedas hablar de algo con alguien que tú lo ves en un sufrimiento, tú dices, bueno, mire, yo ya pasé por ahí. ¿Sí? Así que reciba la consolación de Dios. Y le das ánimo, y le das palabra, y lo alientas, y oras por ellos. ¿Por qué? Porque para eso te levantó el Señor. Para eso sufrimos. ¿Para qué? Para entender a los que también sufren. Me gusta mucho la parábola del buen samaritano. Si usted se recuerda conmigo, el buen samaritano es que un judío es golpeado y un samaritano que pasó por allí lo vio tirado y lo ayudó, lo levantó. Pero anteriormente había pasado otro judío, un levita. Después había pasado otro judío, un sacerdote. Y ninguno de los dos, siendo su gente del mismo parentesco, no lo quisieron ayudar, sino que un extraño, y no solamente un extraño, sino un enemigo. Cuando Jesús cuenta esta historia de los samaritanos y los judíos, ellos llevan 1000 años de conflicto, 1000 años de pleito, 1000 años. Y sin embargo, el enemigo ayuda al enemigo. Fíjese. La pregunta que yo le voy a hacer esta noche, ¿por qué un enemigo ayuda a su enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué debería de ayudarlo? ¿Por qué fue movido a misericordia el samaritano? Si era su enemigo, ¿por qué? Ayúdeme a predicar esta noche. Alejandro, hijo, ¿por qué te imaginas?
Bien, ¿por qué motivo le ayudaría un enemigo a otro? ¿Por qué? A lo mejor si tienen ellos otro enemigo igual, En común. se unen para destruirlo. Bien, le voy a decir una cosa, que el samaritano pasó por la misma situación, pero a él nadie lo ayudó, Sí, ¿sí? sí. A él nadie lo ayudó, por eso él ayudó al que vio lastimado, herido de muerte, y lo ayudó. Ahora te voy a hacer una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Quién le ayudó a Jesús a pagar el precio por la humanidad? Oh, Satanás. No, ¿quién le ayudó a Jesús? Oh, pues los judíos. Nadie, pastor. Sí. Nadie lo ayudó. Nadie lo ayudó. A pagar. Oh, que yo pensé que Por la ya ve humanidad, que por decía, nosotros. ya ve que dicen que si Satanás hubiera, o sea, hubiera tenido, ¿cómo se dice? ¿Hubiera sabido que era el Hijo de Dios? Ajá, no, no lo No lo hubieran mata, sacrificado. pero por ignorancia lo mató, ¿verdad? A través de los hombres. Pero a pagar el precio nadie le ayudó. Dice que todos sus discípulos corrieron, todos. Ujú. Incluyendo ¿Sí? Pedro. Todos, sí, Pedro y todo el mundo corrió. Y dice Isaías que lo dejamos solo, lo dejamos que lo menospreciamos y Ujú. todavía lo tuvimos como por herido de Dios, como si Dios lo quería castigar. Pero no era eso, sino que el Señor estaba pagando el precio por nosotros y nadie le ayudó. Por eso es que Jesús es figura del buen samaritano. Y Él Ok. nos entiende a nosotros y Ujú. nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Él nos ayuda, nos entiende, porque Él ya pasó por el sufrimiento. Y ahora Él a nosotros nos ayuda. Fíjese qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. Bien. Y sí. Bien, número dos, sufrimos para no depender de nosotros mismos. Segunda de Corintios 1:9. Alejandro, hijo, te toca. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Perfecto. Estamos en el siglo. Entonces se nos manda que no confiemos en nosotros mismos. Por eso sufrimos, ¿sí? Para no depender de nosotros, sino que en los sufrimientos nosotros buscamos al Señor. Bien, Señor. Bien. Entonces, los sufrimientos nos enseñan a ser dependientes de Dios. Número 3. Sufrimos para aprender la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18. Bien, Yarel, hija, si nos ayudas. Sí, pastor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, ser agradecidos es algo que se aprende en Cristo. ¿Sí? Ujú. Entonces sufrimos para aprender la gratitud. Porque la gente no da gracias en sus problemas, en sus dificultades, no da gracias. No gracias por la enfermedad, no, gracias por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento me hace ser una persona más sensible con los demás. Amén. Bien, número 4.
Sufrimos para producir más fruto. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2, Yareli o Alex, ¿a quién le toca? A mí. Dice, Alex. no, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Correcto. Todo pámpano, dice el Señor, que no lleva fruto, lo quitará, pero todo el que lleva fruto lo va a limpiar. Y dar fruto es dar a luz. Dar fruto es concebir. Y la concepción también es símbolo de dolor. Se da luz con dolor, se sufre, pero se da fruto. Dice que los que llevamos fruto, el Señor nos limpiará para que llevemos más fruto. Y una semilla, para que pueda dar fruto, tiene que pasar el proceso de morir. Sí. Si la semilla muere, da fruto. Si no muere, no hay fruto. Tiene que explotar la semilla para dar fruto. Esa es figura del sufrimiento. Bien, número 5 y terminamos. Vamos a darle continuación el día viernes a esta clase. Son 15 puntos que necesitamos ver y apenas vamos 5 puntos. Bien, número 5, sufrimos para que Dios muestre su poder en nosotros. Segunda de Corintios 12, verso 9. Yarel, hija, si nos ayudas. Sí, pastor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Perfecto. Entonces los sufrimientos, mis amados, los sufrimientos también nos permite que el poder de Dios se manifieste en nosotros. La Escritura dice, el débil diga, fuerte, fuerte soy. Bien, nosotros muchas veces como creyentes a veces nos vemos abrumados por tanto sufrimiento, abrumados. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, pero los sufrimientos, Alejandro, Yareli, tienen recompensa en Cristo. Amén. Es una inversión, los sufrimientos son una inversión, ¿sí? Cristo sembró sufrimientos y cosechó alegrías. Entonces, si nosotros sembramos sufrimiento, vamos a cosechar alegrías también. Alegría. Amén. Vamos a cosechar alegrías. Bien, vamos a parar el tema aquí. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.